Bien, entonces vamos a iniciar toda la parte de aplicación y restricciones de los derechos humanos en este ejercicio de sus live shows o presentaciones en vivo y en directo del curso de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario del año 2023, en esta que es el último ciclo del curso dirigido por Camilo Ariano Tobar. Entonces vamos a ver los primeros 5 temas. El primero tiene que ver con soberanía estatal y derechos humanos. Valentina y Ariana tienen a cargo esta primera parte de lo que es correspondiente a la gran dicotomía sobre estos dos temas vinculados al sistema jurídico internacional. Bien, adelante. El día de hoy con mi compañera Ariana y mi persona Valentina vamos a explicar lo que es la soberanía estatal versus los derechos humanos. Bueno, ¿qué entendemos por la soberanía? Se supone que la soberanía es el poder político que tiene un Estado sobre todas las personas al momento que nacen y firman que son de ese país, automáticamente se tienen que acoplar a todas sus leyes. Una soberanía va por encima de todos los principios y derechos, por tal motivo se llama una soberanía estatal. Y más adelante vamos a ver por cuál motivo está teniendo pelea con los derechos humanos. A lo largo de la historia, el propio desarrollo y concepto de la soberanía se ha venido acoplando según la necesidad o actualizaciones del mismo sistema o de las mismas políticas que implementan los diferentes países. Un ejemplo claro de esto es el ejemplo que tenemos el día de hoy con España, el cual tiene una soberanía internacional, porque maneja varios conceptos de la Unión Europea y los implementa a sus leyes para que de esa manera las personas se puedan acoplar más fácilmente a diversos tratados con los que ellos firman. Los tipos de soberanía. Después de la caída del antiguo régimen y la aparición de la burguesía, se dieron nuevas apariciones de soberanía. La primera en existir fue la soberanía estatal, la cual se dio en 1648 con el Tratado de Westfalia. Aquí dio paso a esta soberanía estatal y con la Revolución Francesa dio paso a nuevas soberanías, la cual es la soberanía nacional, la soberanía individual y la soberanía por medio de representación y la popular. Si un Estado no tuviera soberanía, no tendría como el poder de hacer leyes, firmarlas, entrar a tratados, entre otros. Se dice que la soberanía no se extingue, la única manera de que ésta se extinga es que se extinga el mismo Estado. De lo contrario, nunca se puede extinguir una soberanía. La soberanía es exclusiva, solo un Estado puede ejercer su soberanía territorial, es decir, ningún Estado puede ir a imponer leyes o puede ir a decir qué hacer a otro Estado. Sin embargo, en la soberanía moderna se ha visto diversos problemas porque los Estados están perdiendo control fuera de sus fronteras. Más adelante mi compañera Ariel va a explicar el porqué. La soberanía suprema, es decir, es legalmente el último poder que tiene. Es decir, el Estado, sus dirigentes son los últimos que tienen la palabra para poder decir qué se hace y qué no se hace respecto a las políticas que estos mismos ejercen. Y la soberanía es inalienable, es decir, es una característica indispensable de un Estado y es un derecho fundamental. Entramos con qué es la soberanía estatal. La soberanía estatal es la garantía legítima del autogobierno e independencia. La soberanía estatal es el poder completo que se tiene sobre un Estado. Y los cambios en el contexto internacional traen consigo la aparición de nuevos centros de poder, resultado de un proceso que prefiere la multipolaridad en los Estados. La historia. Bueno, el sistema internacional esencialmente se dio por el Tratado de Westfalia, como yo lo había dicho, acuerdo que configura las bases generales de la soberanía. Acá se dieron nuevos tratados económicos, nuevos tratados publicistas y nuevos tratados internacionales. Bueno, en tipos de poder estatal encontramos el poder interno, que es el que se maneja actualmente en Rusia, más adelante mi compañera va a explicar a fondo. Y este es de que solamente un dirigente, independientemente de las cabezas que piensen o que hayan en sus cámaras representantes entre otros, solo un dirigente tiene la decisión final. Es decir, si todos los de salón dicen que es blanco y el profesor dice que es negro, es negro. O sea, es el último que tiene la palabra si se haga debate. Y el externo es el pluriverso político, es decir, que ya varias personas pueden opinar sobre qué se puede hacer en un Estado y qué no se puede hacer en el mundo.
Bueno, acá vemos lo que es la no injerencia, la ius belli, que ese es el derecho que regula y procura limitar los sufrimientos que tiene el Estado a causa de otros estados que generan violencia, muerte, entre otros. Lo que busca la ius belli es evitar este tipo de sufrimiento por medio de tratados de los derechos humanos. Bueno, la soberanía estatal ha entrado en diversas crisis. En este momento es una crisis, sería una consecuencia de la globalización neoliberal, que mi compañera ahorita lo va a explicar. Y lo que no queda tan claro es que muchas personas dicen que la crisis se da por los propios estados y la crisis se da por la revolución que da el pueblo al mismo estado. En el exterior se manifiesta que no hay ninguna entidad supraestatal que pueda dictar resoluciones jurídicamente vinculantes para los estados. Es decir, nada puede vincular algo si el Estado no lo permite. El derecho internacional humanitario, o ius belli, es el derecho que regula la forma en la que conducen las hostilidades. Dice que fue un genocidio, entre otros, es el que regula todo para evitar las consecuencias a futuro. Bueno, ahora la limitación que existe entre los derechos humanos y la soberanía estatal radica en que los derechos humanos vienen a frenar lo que es la violación a los propios estados. Y la soberanía estatal busca hacer lo que ellos quieran pasando sobre los derechos humanos. Son paradigmas complejos, en especial en el estado de Rusia. El principio de efectividad es un principio muy importante en el proceso de la soberanía estatal para que no pueda sobrepasar los derechos humanos, puesto que el principio de efectividad junto con el de la responsabilidad lleva consigo obligaciones extraterritoriales, es decir, un Estado no puede sobrepasar sobre la población de otro porque estaría vulnerando todos sus derechos, incluso vulneraría el mismo derecho del Estado. Bueno, acá tratamos los principios de Maastricht, que proporcionan una herramienta importante para el monitoreo del cumplimiento de las ETO. Las ETO son los derechos de las personas por parte del Estado para exigir que rindan cuentas cuando cometen algún tipo de atrocidad. Esto no se ha aplicado en Rusia, ustedes se preguntarán por qué, porque las ETO son solamente nacionales de la Unión Europea. Rusia, como no hace parte de esto, no pueden intervenir para que Putin responda por todas las atrocidades que ha cometido, por ejemplo, ahorita con Ucrania. Dale. Uno de los problemas de la soberanía estatal es el neoliberalismo, porque controla las mercancías, los capitales y las informaciones. Entonces la soberanía estatal entra en crisis, dañando los planes de muchos estados, por ejemplo como Rusia. Rusia no es de esos países que se adhiere tan fácilmente a todos los tratados internacionales. De hecho, ellos dicen que los tratados internacionales suelen ser como absolutamente estatalistas. Entonces, y cuando se suelen como unir, tienden a cagarla con el tema de que voy a suspenderlo y luego vuelvo, como el tema de las armas nucleares en Estados Unidos. Ellos suelen suspenderlo para de una vez hacer el daño y luego volver. Y pues cabe resaltar que ellos ya tienen una larga historia de temas con violación de los derechos humanos, con el tema de la Segunda Guerra Mundial, cuando era la Unión Soviética. Entonces no es algo nuevo, y pues Putin digamos que sí la sabe hacer. Entonces él siempre ha sido muy vivo con todos esos temas, incluso pues con su propio mandato. Pero, Ariadna, específicamente el ejemplo de Rusia, listo, está bien, está muy sintético, está muy bien, pero ¿en qué recaería la soberanía estatal, por ejemplo, para lo que ocurrió hace pocos días, ¿no? Todos ustedes saben que Rusia se retiró de un tratado internacional muy importante en el tema del no uso de armas nucleares. ¿Qué pasaría ahí? O sea, ¿podría también ser un ejemplo? ¿No podría ser un ejemplo? ¿Qué tipo de incidencias tendría a futuro, por ejemplo, ese acto unilateral que está haciendo Rusia en virtud, ejemplo, de la protesta de los derechos humanos, de la protección de combatientes, ejemplo, en Ucrania? ¿Cómo lo verías tú? Pues por ejemplo que no se está pensando en sí en los ciudadanos, sino simplemente en combatirlo en la guerra. O sea, por ejemplo, cuando ellos suspendieron el tratado
digamos que usaron como la excusa de la guerra. Estamos en guerra, yo no voy a cumplir nada, yo tengo que defender a la gente de mi pueblo, entonces digamos que eso no le afecta solo a uno. Por ejemplo, en Chernobyl, todo lo que hicieron con la planta nuclear, Hiroshima, todo eso, ellos no pensaron en las personas, sino simplemente la tiran al azar y ya. Putin es de esos que tira bombas, tira lo que sea y no le importa dónde cae. Bien. Por eso se dice que Rusia es un estado estatal, porque ellos se oponen sobre todo, incluso sobre su propia gente, entonces por eso no le importa salirse de tratados ni nada, porque sabe que si lo atacan a él, él va a contrarrestar, no importa si se afecta a los mismos de ellos, y ellos creen que tienen un poder sobre todos, por lo que ganaron la Segunda Guerra Mundial en compañía de varios países. Entonces ellos creen que por tener ese poder pueden decir, yo mando sobre esto, y por eso es que se violan los derechos humanos, porque se está interponiendo sobre otros estados, y está haciendo que los otros estados pierdan fuerza o mandato sobre sí mismos. ¿Qué pasó con Ucrania? Ucrania no dejó que se interpusiera por encima, y el que hizo, utilizó la violencia, y para esto se salió del Tratado de las Armas. Y hubo ahí también un problema interno, porque como el presidente de Estados Unidos fue a visitar Ucrania, automáticamente lo tomó como una amenaza, porque él piensa que todos los que piensan diferente a él es una amenaza. Y él lo que hace es dividir, él está buscando dividir a todos los estados. ¿Quién se va conmigo? ¿Quién se va con el otro? Los que se vayan con otros ya pierden con ellos. Arma mierda, y se va. Bueno, sí, de hecho de una manera coloquial es así. Pero, bueno, ¿consideran ustedes que la posición de Rusia es legítima en el derecho internacional o no? ¿Por qué no? No es legítima precisamente por el mismo que Putin no va a favor de los derechos humanos, él solamente va a favor de los derechos de su propio gobierno. Entonces no sería legítimo porque él está atacando sin importar el que está sobrepasando por la ONU, porque ellos se creen con el poder de sobrepasar sobre la misma ONU. Entonces no sería legítimo porque está fuera de la reglamentación. Ariadna, ¿tú qué crees? ¿Que sí o que no? ¿Son legítimos o no? Lo que ellos hacen. ¿Tienen legitimidad o no? En la vida real no. ¿Por qué? Por lo que ya dijo Valentina, No, ¿sabes? para mí, Pero, pues rápido, o sea, digamos, soluciona que pongamos un ejemplo aquí claro. Supongamos que ustedes, no sé, tienen una relación afectiva con un ruso y él dice sí, no, Putin tiene razón, no, el hombre es prorruso. ¿Y qué? Y tú eres una abogada y humanista de la UCC y tú dices, no, pero es que ¿cómo van a irrespetar los derechos humanos? ¿Le rompes a esas personas la relación por pensar como Putin? No, bueno, no, ¿cierto? Bien, una última pregunta. Ustedes me hablarán aquí del tema de la globalización, que es un tema muy coyuntural hoy en día, ¿no? ¿Quién tiene el ejemplo de la Unión Europea? Ustedes, ¿no? Bueno. Vamos a ver la próxima semana que hay un tema muy controversial con el tema de la Unión Europea. Ustedes tienen la Corte Europea, estoy hablando del ejemplo práctico de la Unión Europea, que ahí sí está, de hecho ya les digo quién lo tiene. Y que de hecho el de discriminación, ustedes lo tienen, perdón. ¿Por qué la globalización en su concepto hoy en día, antes de darle una mayor importancia a la soberanía, hoy en día como que no le da, ¿cierto?, tanta relevancia al Estado y sí a las organizaciones internacionales, como lo que vamos a ver más adelante? ¿Por qué creen ustedes eso? Pues lo mismo que dije en anteriores diapositivas. Con el crecimiento de los derechos humanos se vio la universalización, la globalización, la concentración de ciertos poderes. Entonces, ¿qué hace? La soberanía estatal, por eso muchos países ahorita como que tratan de frenar que se dé esta soberanía. Por la misma razón de que, digamos, un ejemplo en Rusia no apoya la soberanía estatal porque sabe que interferiría con los planes que ellos tienen de atacar sin ningún tipo de manejo. Entonces, por eso la soberanía ahorita no se está dando por el proceso de globalización, porque ahorita se está primordiando, se está dando más importancia a los derechos humanos y a que se debe reglamentar la vida digna a cada persona independientemente de los problemas internacionales o tratados que tengan entre sí. Ariadna, ¿qué crees tú? ¿Que los derechos humanos son conexos al proceso de globalización o no? ¿No? ¿Por qué no? No les conviene. Bueno, listo. Bueno, muchachos, un aplauso, miren.
Bueno, ahora sí voy a abrir 5 minutos debates para pasar al siguiente grupo. ¿Qué opinan ustedes del tema? Quiero 3 opiniones rápidas. David, Juan Camilo y otro más. ¿Quién? Y nuestro amigo allá. Brian, sí, yo sé. No, yo no conozco los nombres. No, mire, estoy cumpliendo el documento. Señor Chipi Álvarez, tienes la palabra. Profe, yo opino que el tema, digamos, de la protección de los derechos humanos, digamos, haciéndolo como un versus con la soberanía estatal, es algo muy subjetivo de cada estado. O sea, sí, el estado como tal tiene esa potestad de si quiere o no proteger los derechos humanos de los ciudadanos. Y sí, al ser el estado, ¿cierto?, partiendo del principio de injerencia en los asuntos internos, entonces es muy complicado, profe, llegar, digamos, a una conclusión donde se pueda, digamos, establecer un margen para proteger los derechos humanos en todo el mundo, porque cada estado es diferente y cada estado los interpreta de la manera en que más le conviene. Lo que decía la compañera Mariana, no les conviene, digamos, interpretarlo como lo dice la ONU o como lo dicen ONGs, organizaciones internacionales que velan por los derechos humanos. A ellos no les conviene aplicarlos de esa manera, porque entonces ahí estarían perdiendo el poder, y el poder es lo que los mantiene como en la jerarquía de... Díganlo como salga de su corazón y de su mente, no pasa nada. Muy bien. ¿Listo? Súper. Juan Camilo. Es la soberanía estatal lo que le da el poder y la validación a los estados en todo caso. Es precisamente eso lo que les permite firmar o no firmar, es precisamente eso lo que les permite actuar de la manera que lo quieran. Las compañeras estaban precisamente hablando de la situación de Rusia, que es gracias a la soberanía estatal, ¿sí?, y al apoyo incondicional que tiene Vladimir Putin y su pueblo, lo que le permite hacer lo que le está haciendo. Tanto el conflicto de la guerra, salirse del tratado de Estado o no, es la soberanía estatal lo que le permite a los estados teocráticos, Arabia Saudita, China, Rusia, etcétera, etcétera, el propio Estados Unidos, con lo que sucedió en Ohio, de hacer lo que se les dé la gana. ¿Por qué? Porque es que es la soberanía estatal lo que les permite decidir a qué se acogen, a qué no y cómo se acogen a las situaciones. Al igual que salirse o no salirse de hecho. Paréntesis, sí supieron lo que pasó en Ohio, ¿no? Lo del tema ambiental es un tema grave, es como el Chernobyl segunda parte, ¿no? Tercera, porque Fukushima también pasó hace una década y no pasó nada. No, Juan, es que eso, bueno, hay como que sí que no, igual que lo de la pandemia, ¿no? Ya supimos que viene del laboratorio, pues, listo. Brian, por favor. Que mucho se habla de los derechos fundamentales del ser humano, pero de los derechos fundamentales del Estado a veces lo relegamos un poco. Me cito la Carta de los Derechos Económicos de los Estados, y el primer elemento que encuentro es la soberanía. Una cosa es que si nos vamos a otro estado y hacemos un juicio de valor en la responsabilidad subjetiva de un estado, ya estamos en otro plano. ¿Qué es legítimo? Es legítimo. ¿Qué es contrario a las buenas costumbres o normalidad o lo que yo considero bueno o no? Ya es otro elemento. ¿Qué es legítimo? Es legítimo. Que ya la discusión, ya lo vamos a ver también en nuestro caso, es un plano de responsabilidad subjetiva. Perfecto. Exactamente. Bueno, yo me permito un poco, para darle ya el paso al siguiente grupo, que es el de tipología, hablar de este tema que, un punto a favor de ustedes es esto. Son los documentos denominados los principios de Maastricht o The Principles of Maastricht, que es un documento que no es muy conocido a nivel mundial, debo decirse. Es un documento que tiene un origen eurocentrista, patriarcal, imperialista, todo eso sí es verdad. ¿Por qué? Porque aquí lo que decimos es, palabras más, palabras menos, el Estado es el responsable directo de todas las violaciones o vulneraciones de los derechos humanos. ¿Quién ejecuta realmente, por ejemplo, una toma a una ciudad universitaria? Vamos a suponer lo que pasó en Grecia en los años 70, que yo les conté con el ejemplo de la canción, ¿no?, de Odromos, que yo les expuse aquí en el curso. ¿Quién es el responsable? Es el Estado griego, ¿cierto? De manera oficial. De manera particular, los coroneles que dirigieron esa toma han dado su responsabilidad objetiva frente a la justicia griega y posteriormente a la justicia europea. Pero los tratados de Maastricht tienen un punto importante en ese carácter
extraterritorial o internacional de la responsabilidad estatal versus sus ciudadanos. Por ejemplo, si a mí, por tener pasaporte comunitario, me llegaran a vulnerar los derechos humanos en Colombia, ¿yo puedo reclamarle al Estado portugués que defienda mis derechos humanos en territorio colombiano? Sí podría. Claro que sí. Diplomáticamente se puede por una nota de protesta. Y ahí viene la otra parte. Por el tema continental no habría competencia. Claro que sí. Pero si, por ejemplo, se me vulneraran los derechos en Francia, ahí aplica. Que es lo que vamos a ver posteriormente en la legitimidad de las Cortes Regionales de Derechos Humanos. Bien, lo curioso de los tratados o de los principios de Maastricht es que ponderan los derechos humanos como derechos fundamentales a nivel continental, es decir, la segunda parte del Tratado de Lisboa del 2008, que espero me lo mencionen hoy. Escúchame. Porque ahí viene el problema de lo que existe en la Unión Europea. Ellos quieren una constitución europea desde hace un poco más de 12 años. Pero hay algunos estados que le dijeron, no, nosotros no jugamos a eso, porque entonces, ¿dónde queda todo el cuento de Westfalia, el tratado de la Convención de Montevideo, el derecho internacional, la ONU, el pacto de no agresión, ¿cierto? Y todo lo subsiguiente a la creación de la ONU. Es un tema complejo y ahí es donde volvemos a rescatar el tema de si los derechos humanos son jus cogens o no lo son, ¿cierto? Entonces ahí vuelvo al punto. ¿A quién le creemos? Ustedes ya saben que cada teoría, cada escuela, cada movimiento es sumamente respetable, como lo decía aquí la doctora Silva en su video de Israel y Palestina, pero las dos posiciones son válidas. Ahí está el punto. ¿Y qué hacemos? ¿Volvemos los derechos humanos a algo vinculante? Podría ser una opción. Y ustedes saben que hoy en día, desafortunadamente, no lo es en gran parte del mundo. Listo. Vamos entonces ahora con el segundo tema. Ya vimos que hay un tema fundamental, controversial en el asunto de la soberanía estatal. Ahora vamos a ver qué tipo de tipología o de clasificación, ¿no?, tienen los derechos humanos, porque ya sabemos que son universales, ¿cierto?, que tienen una finalidad en virtud del principio de dignidad humana, que por ahí es donde viene la teoría que sí son derechos o normas de jus cogens. Pero vamos a ver que hay una teoría que proviene de una profesora rusa que tiene que ver bastante con la verdadera operatividad o funcionalidad de los derechos humanos. Entonces, Diana y David, creo que es, sí. David. Ah, no, perdón, disculpa, ¿cierto? Sí, no, perdón. Ya lo iba a echar al fuego. No. ¿Listo? Entonces, por favor, vamos. Bien. Buenas tardes. Nosotros nos encargaremos de hacer un análisis de la tipología jurídica y social de los derechos humanos para el caso puntual de lo que está sucediendo en la frontera entre Haití y República Dominicana. Es un caso muy controversial y pues, que está bastante vigente en el momento. Para que tengamos en cuenta, mi compañera Diana va a abordar parte de la historia de esta frontera. Yo voy a hacer un análisis de la tipología social que se está viviendo en el momento, y mi compañero Edwin hará el análisis de la tipología jurídica que se presenta. Inicia mi compañera Diana con la parte de la historia de esta frontera. Buenas noches. Bueno, inicialmente la República Dominicana y Haití empezaron pues a tener bastantes conflictos. Esto inició aproximadamente en el año 1937, donde se presentó una masacre que le colocaron de nombre Perejil. ¿Y por qué este nombre? Porque el comandante, digámoslo así, quien mandaba quien mandaba
llevaba un perejil en la mano y entonces se encontraba a los haitianos y demás y les preguntaba les decía que tenían que decir la palabra perejil y la persona que no la nombrara bien, tuviera inconvenientes en pronunciar la letra R, los mataban, ¿sí? Así pasó con muchas familias y también los acusaban de robo y demás, entonces por eso pues los asesinaban. Después de ello, bueno, en Haití se considera que el 95% de los habitantes son católicos y en la República Dominicana la mayoría pertenecen a una religión que se llama vudú. No es al revés. Yo aprendí vudú con Puerto Príncipe, sí, vaya. Es vudú. En Haití las mayoría de personas son mestizas y en la República Dominicana la mayoría de la población es negra. Acá en Haití el idioma es en el español y en la República Dominicana el idioma es francés y creol. Bueno, entonces a continuación voy a explicar cómo se dividieron las dos islas. Primero, los aborígenes originales se dividieron con los taínos, quienes nombraron esta isla, porque como era solo una isla, entonces nombraron toda la isla como el nombre de Quisqueya, o también que significa madre de todas las tierras. En 1492 llegó Simón Bolívar. Y acá él ya le colocó nombre a la isla como La Española. Le colocó el nombre como La Española. Esto fue una gran base para conquistar la isla. Entre 1501 y 1520 hubo varias explotaciones de minas de oro y es donde ya empezaron a importar los esclavos africanos de forma masiva. También en esta época empezó una guerra entre los bucanos, holandeses y los franceses, ganando la guerra Francia. Luego de ello, entonces los franceses, como ya tomaron posesión, digámoslo así, de la isla, le colocaron el nombre de Saint-Domingue. Le colocaron el nombre de Saint-Domingue. Saint-Domingue. Dale. Acá pues estas islas pues se convirtieron como en las más ricas por tanta explotación que se presentó, pero entonces acá esto también le llamaban como el cruel sistema de esclavitud. En 1804 ya se declaró la independencia y pasó la historia como la primera nación independiente de América Latina. Después, en 1821, ya siguió bajo el dominio español y lo declararon como Estado independiente de la Española. Bueno, este Estado independiente duró aproximadamente solo 2 meses porque luego los haitianos nuevamente invadieron esa zona, entonces solo duró la independencia 2 meses. Aquí Haití pues gobernó como tal la isla y interpuso pues varias medidas como que no podían hablar español, iban a instaurar el francés en la educación pues desde la primaria y luego de ello formaron una reforma agraria y así ellos lo que hacían era cobrar cuando la independencia española, ellos obviamente pues debían mucho dinero para pagar esa independencia y entonces aquí fue cuando formaron la reforma agraria, pues precisamente para que pagaran todo ese dinero
y ese pues duró bastantes años para pagar. Luego de ello se surgió, digámoslo así, se creó una reforma que se llamaba la Trinitaria, la cual independizó pues esta isla y ya quedó con el nombre de Haití y República Dominicana. Bueno, para analizar el tema del muro como tal, es importante entender que la isla de la Española, que se encuentra dividida en dos estados, compartida por dos estados soberanos, comparte una frontera común de 376 kilómetros. Esa frontera común de 376 kilómetros siempre ha estado marcada por diferentes situaciones, especialmente de violación de derechos humanos, en cuanto a que es importante tener en cuenta que República Dominicana es uno de los países con mayor crecimiento en América. Para el año 2022, República Dominicana reportó un crecimiento del 5.2%. Pero, por otra parte, Haití es el país más pobre de América. Haití tiene un 60% de población en condición de pobreza y un 24% de población en condición de pobreza extrema, lo que conlleva a que se presenten diversos problemas, especialmente en temas tales como la salud, la educación, el acceso al trabajo. Bueno, ¿qué pasó? En 2020, con la pandemia, los brotes de pandemia y un fuerte brote de cólera en Haití hizo pensar o hizo tomar la decisión al presidente de su momento, que era el señor Danilo Medina, de construir un muro muy similar al que se está construyendo en la frontera de los Estados Unidos con México. Este muro inicialmente fue pues, rudimentario. El presidente Danilo Medina construyó solamente 26 kilómetros de dicho muro en la zona de Dajabón, que es la parte donde se encuentra un mercado común internacional. Construyó ese muro realmente con características pues, rudimentarias. ¿Qué pasa? Cuando inicia la campaña, el actual presidente, que se llama Luis Abinader, centró toda su campaña política en la construcción del muro, obviamente motivando el sentimiento anti-haitiano, buscando, pues creando odio contra los haitianos. Ellos, pues su campaña, hablaba de que algo muy similar a lo que sucedió en Colombia con el tema de la seguridad democrática, ¿no? En su momento. Allá se hablaba también que debe haber seguridad, y para haber seguridad se deberían de fortalecer la frontera. Entonces, apenas se posesionó el presidente Abinader, inició la construcción del muro. Recordemos que la frontera común son 376 kilómetros y firmó la construcción de 172 kilómetros. Esos 172 kilómetros van a tener una verja de 200 metros, frontera hacia adentro de República Dominicana. ¿Qué pasa con esto? Es importante entender algo. Aquí se empiezan a presentar violaciones de derechos humanos en cuanto a que se tiene que dar una reconfiguración territorial y social. ¿Por qué territorial? Territorial porque sobre la zona donde está el trazado del muro existen viviendas. Estas viviendas, cuando son de personas dominicanas, les dan un dinero y inmediatamente son demolidas. Pero si son de personas de familias binacionales, son expropiadas y pues son, llamémoslas, lanzadas de su vivienda. Entonces eso es muy importante tener en cuenta. Esa reconfiguración social se viene dando también porque muchas de las familias
son binacionales, son haitianos casados con dominicanos que tienen pues, hijos que realmente en cierta medida en algún momento son apátridas también, ¿no? Entonces eso es importante tenerlo en cuenta. Hay voces a favor y voces en contra de la instalación de dicho muro. ¿Qué pasa? La economía de República Dominicana, el fuerte de la economía de República Dominicana es el turismo, pero también tienen extensas zonas de ganadería, de agricultura, y la construcción también es uno de sus fuertes, pero la mano de obra es haitiana. Entonces, ¿qué pasa? Muchos de los empresarios dominicanos saben que el muro va a limitar un poco más la presencia de mano de obra barata en República Dominicana. Es importante tener en cuenta esto. La agricultura también pues, se empieza a afectar, teniendo en cuenta que todo este proceso lo realiza los haitianos. Pero ahora bien, también existen voces a favor. Los mismos ganaderos, los ganaderos que tienen crianza extensiva de ganado, manifiestan que sí es muy importante que se coloque un muro por las pandillas que existen en Haití, que de hecho tienen dominado al Estado. En este momento Haití es denominado como un Estado fallido por diversas circunstancias. Una de ellas, pues, el asesinato que todos nos enteramos del presidente, a manos de mercenarios. No, de mercenarios. De mercenarios, a manos de mercenarios. No, de mercenarios. Mercenarios. No sabemos de dónde son. Eso lo muestra como un Estado aún más débil y fallido. La forma de gobierno de Haití es de dos cabezas. Se supone que debe haber un presidente y un primer ministro. Para el caso, en el momento solamente se encuentra un primer ministro y no se ha elegido presidente. Esa compleja situación política sigue siendo o es un detonante más para la frontera entre República Dominicana y Haití. Mi compañero va a hacer la explicación de la parte de la tipología jurídica que se está presentando en la zona. Bueno, buenas noches. En el tema de intervenciones internacionales que ha sufrido Haití, tenemos la primera que fue entre 1915 y 1934. Esta se hizo por marines del país del Estados Unidos, del cual venía como su principal función era generar una estabilidad en el país, pero por caso contrario, lo único que ellos hicieron fue generar un saqueo a las arcas públicas y violación a las mujeres, violaciones sexuales. Su segunda intervención fue en octubre de 1994, después de que en el año 1991 el expresidente Aristide sufriera un golpe de Estado. Cuando él sufrió un golpe de Estado, buscó refugio en Estados Unidos, por lo cual allá lo ayudaron con una fuerza militar y regresó en el 1994 con alrededor de 20.000 soldados buscando una estabilidad en Haití. Como cosa rara, no lo pudo lograr. Entonces la ONU quiso intervenir este estado en el 2004 hasta el 2017, buscando exactamente lo mismo que los anteriores, buscando una estabilidad. Pero por el caso contrario, la ONU lo que realizó fue asesinatos en las calles, violaciones, racismo, y adicional a eso se les acusa de llevar el cólera a Haití. Este drama del cólera, como lo nombraron mis compañeros, lo siguen viviendo al día de hoy, ya que no lo han podido controlar, no tienen un pleno control sobre este. También se les acusa de aumentar las pandillas en este país. Ellos dicen que algunos de estas personas de la ONU lo que hizo fue apoyar algunas de estas pandillas.
Como lo decía mi compañero, en Haití actualmente hay 200 pandillas. 5 de ellas son las que controlan Santo Domingo, sí, la ciudad, la central, el centro de Haití. Les voy a nombrar 5 pandillas que son las más fuertes de aquí, que es la Chen Mechan, la Jipe, la 5 Second, la G9 y 400 Navioso. Eso. Navío. Ese es muy fuerte. Bueno, la ONU, en la resolución 2645 del 15 de julio de 2022, le exige a las pandillas de Haití que haga un cese al fuego y que al Estado haitiano que por favor le congele los activos y prohíba el viaje de los políticos y de las personas con capacidad económica que apoyan estas guerras. República Dominicana, como siendo un estado afectado por la crisis actual de Haití, le solicita que haga una intervención militar de carácter urgente. Por el contrario, China dice que se debe hacer una intervención con fuerzas multinacionales. Las fuerzas multinacionales es una fuerza militar que está a cargo de verificar que se cumplan los acuerdos de paz que se pacten entre estados. El comisionado de la ONU, el 10 de noviembre del 2022, pide a República Dominicana no realizar más deportaciones haitianos, ya que a septiembre del 2022 llevaban 85.780 deportaciones, ya que ese país está en crisis humanitaria y de derechos humanos. Adicional a eso, les pide que redoblen sus fuerzas para mitigar la xenofobia, discriminación y la intolerancia. Por su parte, República Dominicana le contesta que ellos no tienen la capacidad para solucionar el problema de Haití, que necesita ayuda de las organizaciones internacionales, por lo cual solicita de carácter urgente una intervención militar. Los haitianos, al ver que las intervenciones que han tenido anteriormente lo que les ha traído es más problemas, son parte del problema y no parte de la solución, no están de acuerdo con una nueva intervención, así en el momento estén mal, no están de acuerdo con una nueva intervención. Como lo está diciendo mi compañero, Haití carece de un gobierno efectivo, ya que el último presidente que había sido elegido que fue electo, fue asesinado por alguien. Entonces, por la falta de garantías, Haití hasta el momento no tiene una fecha clara de elecciones. El primer ministro que está a cargo se autoproclamó como primer ministro. O sea, la persona el primer ministro que estaba comandando con el expresidente Moïse, que fue el asesinado, renunció, entonces él se autoproclamó. Bueno, y como datos informativos, en Haití han sucedido 1.448 asesinatos, 1.359 secuestros y infinidades de víctimas sexuales. Lo curioso de todos estos casos es que son probados, pero no hay ni una sola persona presa, ni acusada o investigada por todos estos flagelos que están sufriendo. En el año 2022, Haití violó todos los derechos humanos. En ese país se violaron todos los derechos humanos. Entonces ahí viene la pregunta para los tres, que yo sé que ya terminaron la exposición. Bueno, yo creo que para todos ya es un hecho el ejemplo que está ocurriendo. Y miren, lo tenemos ahí cerca, ¿no? Aquí nomás, ¿a cuánto estamos en horas de avión de aquí a Santo Domingo? Unas 4 horas y media, casi 5. ¿Quiénes han ido a Punta Cana, Santo Domingo? ¿Cuánto es de aquí allá? 4 horas y punta, 4 horas y media, mientras la aduana y que donde eres colombiano, hagas la fila y empiezas. No, pero eso es, ellos son colonia de Estados Unidos, República Dominicana socialmente se creen gringos, ¿cierto? Entonces igual es como Puerto Rico, segunda parte, pero más chiquitín, ¿sí? Pues inclusive de eso tengo un dato informativo, es que las personas de tez blanca de República Dominicana son más propensas a conseguir dinero, mejores puestos políticos y a tener un mejor estilo de vida. Si tú eres de piel trigueña o algo así, te empiezan a provocar problemas así tengas más estudio que las personas de color blanco.
Exacto. Entonces, veámoslo desde este sentido. Para entrar a la parte teórica, que es lo que, digamos, lo vi implícitamente, pero quiero que lo aterricemos más en concreto, porque el ejemplo está muy bien explicado. Ahora, ¿por qué en República Dominicana hay un progreso económico y es uno de los estados de América, atención, que sí ratifica todo tratado internacional que hay en el mundo? ¿Por qué sí y por qué en Haití no? ¿Cuál es la diferencia? Adam, ¿cuál sería la diferencia? Pues yo creo que, bueno, las diferencias económicas que saltan a la vista siempre pueden ser un factor determinante. Háganse más acento que lo están grabando. Eso, Las diferencias económicas pueden ser un factor determinante para eventos como estos. De hecho, saber, entender que Haití es un estado fallido, pues hace que no haga parte de ese contexto internacional en el cual se pueden, pues, de pronto adherirse pues, como a decisiones internacionales. Bueno, hay un acceso total en temas de justicia para reclamar derechos humanos en uno y otro estado. En República Dominicana sí, se tiene acceso a justicia. ¿Es Pero, efectivo? de manera parcial. ¿De manera parcial por qué? Porque la justicia es aplicada con más severidad para el migrante haitiano. Perfecto. ¿Y en Haití? No, nada. Es que de hecho no hay justicia. Muy bien, es que es así, no vas a seguir. Leía, por ejemplo, el drama que están viviendo nuestros compatriotas capturados allá. Ay, pobrecitos. Que pues no se les, es que ese es el punto, no se les ha respetado igual. Ay, sí, qué pena. Aun cuando sean criminales, se les tiene que respetar los derechos humanos. De acuerdo. Saludos para Nayib. Bueno, entonces. Bueno, ahora, no, hay que, ahorita vamos a hablar del tema porque eso tiene que ver. Soberanía estatal. Ya les voy a contar. Soberanía Es que este y el tema que viene tiene mucho que ver con el problema del Salvador. Por favor, no traguen entero, TikTok no informa todo, por favor. Ya, listo. Ahora, ¿qué pasa? Los derechos humanos se pueden adaptar de forma homogénea en uno y otro estado siendo vecinos, porque tienen muchas similitudes culturales, ¿no? Quiere decir, pero ¿qué pasa? La aplicación de derechos humanos, como decía Edwin hace un momento, en 2022 se violaron todos los derechos humanos en Haití. Vale. Entonces, es muy complejo porque muchas veces para la aplicación efectiva de los derechos humanos se requieren recursos. Bien. Y se requiere un gobierno efectivo. Bien. No hay presencia. ¿Dónde vieron eso? Documentales. Ahora les pregunto. Es que hay que hacer publicidad, chicos. Obviamente. A ver, si ustedes tuvieran la oportunidad de elegir, ¿a qué país, ¿no? Estado, se irían ustedes a defender los derechos humanos? ¿A dónde irían y por qué? Diana. Que me tiraron la policía ahí. ¿Por qué? Y se prepara el otro grupo. ¿Por qué? Profe, porque pues como yo veo en los videos que o sea, prácticamente en Haití es la mano de obra de República Dominicana, y digamos si República Dominicana no tuviera a las personas trabajando de Haití, o sea que si fueran hasta República Dominicana no tuvieran o sea, como la riqueza que tienen hoy en día. Entonces, pues también veía, digamos, como los niños, digamos, sufrían, digamos, las personas también iban a trabajar solo a vender, y como que listo, hoy me sirvió, ya pasa mañana, ya no me sirve, entonces no vuelva. Y que más si es corto, me iría a Haití. Doctor Gaitán, su opinión. Yo iría a República Dominicana. ¿Por qué? Porque en República Dominicana hay muchos haitianos.
de los cuales República Dominicana no le está respetando sus derechos humanos y está generando violaciones. Entonces, lo cual me generaría apoyo a los haitianos en el Estado de República Dominicana haciendo valer sus derechos. Doctor Gómez, opinión del experto internacionalista. ¿A dónde irías? A defender los derechos humanos. ¿Como práctica República Dominicana? Como práctica Haití, ¿no? Como práctica. ¿Por qué? Porque realmente allá la violación de derechos humanos es flagrante. Existen consideraciones especiales y muy buenas intenciones, pero muy pocos hechos. Y todo se centra realmente en esa economía que no se hay. De hecho, siempre veíamos en muchos documentales que se centra en economía, que no hay recursos, que es fallido por el tema de recursos. Entonces yo pienso que aquí sería un buen sitio para volver, colocar en práctica el tema de los derechos humanos. Bueno, un aplauso. Podemos decir, pero sí estuvo bien. ¿Por qué? Lo que yo buscaba en este ejercicio era hacer visible esto que voy a presentar aquí en pantalla. Son los principios de las 4A. Ahora sí, voy a sacar todo el género que tengo yo adentro, porque es que supuestamente que soy machista. No. A ver, vamos a ser claros en esto. Qué curioso que en el derecho internacional se haya desarrollado teóricamente toda la parte doctrinal que vimos el semestre pasado, generalmente hecho por hombres. Pero los derechos humanos, ¿quién los ha hecho mayoritariamente? Las mujeres. Qué curioso, ¿verdad? Y yo les voy a comentar ahí, miren, que la tipología de los derechos humanos tiene una teoría que proviene de una rusa, imagínense ustedes, Valentina Tarasova, en el año 2004, que fue la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU y es profesora de la Universidad de Moscú. Dice, miren, sí, la tipología de los derechos humanos puede tener un contenido social, claro, pero que se refugia en las 5 A's que están en inglés. A ver, next way. Availability. ¿Qué significa eso en español? ¿Cómo? No. Availability. Disposición. ¿Cierto? O disponibilidad. Accessibility. Accesibilidad. Accesibilidad, facilidad. Next way, ahí, listo. Adecuación. Adequacy. Adecuación o, ¿cierto? Arreglo, ¿no? O, digamos, una tamización conforme a la regulación del Estado-Nación. Acceptability, por favor, Santo. Aceptación. Aceptación, ¿cierto? Es decir, que los estados, cuando reconocen las libertades sociales y los derechos humanos, ¿lo deben cumplir o no? Claro que sí. ¿Y adaptability? Adaptación. ¿Y por qué les hice las preguntas a ellos? Porque es la aplicación de estas 5. Ahora entienden por qué. ¿Qué es lo importante? Que para la profesora Tarasova siempre debe existir en los estados un sistema, gracias, de enunciación y de sistematización de los derechos humanos. Entonces ahí viene el punto. ¿Cómo tipifico yo los derechos humanos en un estado? ¿Cómo lo puedo hacer? Doctores, doctoras, ¿cómo lo puedo hacer? Rápido, así. ¿Cómo? Eso, mire, si llega al preparatorio público ya, mire, no me lo presente ya, tiene el aprobado. Correcto, una constitución política. Y si no tenemos constitución política que trata de tipificar los derechos humanos, ¿cómo lo hacemos? Correcto, la ratificación de los tratados internacionales. ¿Dónde aprendieron eso? Documental. ¿Entendieron? Tome foto, porque esto es muy importante. Y ojo, esta teoría, a pesar de que sea una mujer la que la hizo y que una mujer no tiene importancia de derecho internacional, falso. Esto es lo que se aplica hoy en día
en todo el sistema internacional de protección de los derechos humanos, digan lo que digan. Lo siento, pero es que ahí está, y lo más interesante de todo es que conforme a esto, es que vamos a ver cómo funcionan los procedimientos especiales la próxima semana. ¿Listo? Atención, aquí está la teoría, esta se llama la teoría de las 4 A's. ¿Listo? Ahí les doy el dato. Eso no lo aprenden aquí en Colombia porque aquí todo es paz, amor para toda la humanidad, abracémonos, besémonos y leyes para todo el mundo. ¿Y cómo las cumplimos? No sabemos, pero ahí las cumplimos, ¿cierto? Ahí vamos, hermano, como diría una persona que conocemos todos. Yo creo, para allá con el México. Bueno, entonces ahora vamos a ver uno de los principales problemas para mí, y yo creo que todos hemos tenido algún tipo de problema, ¿cierto? En virtud de uno de los grandes flagelos de la humanidad. Oiga, yo no entiendo, estamos en el 2023, ¿no? 1 de marzo, y ¿cómo es posible, señoras y señores, que aún existan situaciones de discriminación, ¿no? ¿Solamente existe discriminación racial? ¿Será? Entonces, nuestros amigos, ¿cierto? De discriminación valesca, Felipe Bajero con B, con la B, y Angie Valesca, es decir, Valesca Show se vino aquí, ¿cierto? Directamente aquí a nuestro set de grabación, y nos van a hablar de la discriminación, que es uno de los problemas más grandes que hay, ¿cierto? Vamos a pasar de un tema discursivo a un tema de absoluta aplicación y de restricción de los derechos humanos. ¿O no, señoritas y caballeros? Sí, claro. Bueno, y para esto, bueno, a mí ya me dijeron que van a hacer, no voy a hablar, ustedes van a hablar. Vamos a ver entonces qué pasa con la discriminación. ¿Listo? ¿Todos hemos sido discriminados? Yo sí. ¿Quién más ha sido discriminado aquí? ¿Quién? ¿Todos? ¿No? ¿Gerson no? ¿Karen sí? ¿Por qué te han discriminado, Karen? Por bonita, ¿no? A mí por ser mestizo. Porque era muy chiquita. ¿Porque eras pequeña? Sí, porque era lexosopa, así. Chiquita en el colegio. Edwin, ¿a ti te han discriminado alguna vez? Sí, ¿Por qué? por ustedes, por muchas cosas. Sí. Una chica, necesito otra opinión. Catherine, ¿a ti te han discriminado alguna vez? ¿No? ¿En el colegio? Sí, es cierto. Edgar, ¿te han discriminado alguna vez? ¿Por qué? Escuchemos por favor a los compañeros. ¿Por qué? Porque yo sufrí una malformación acá en la cabeza, cara, entonces... Y no se te nota, mira. Pero pues me hicieron cirugía, pero yo tenía una malformación que me estaba cayendo la cara. Bueno, fíjense ustedes, ¿no? Uno de niño es cruel. Bueno, uno hace y le hace, ¿cierto? Eso es par y par, qué lástima, pero bueno. ¿Los escuchamos? Antes de comenzar como con la dinámica, lo que hicimos es crear 3 cuentas o narraciones, como ustedes lo quieran llamar, frente a la discriminación que existe en la Unión Europea. Colocamos tres niños que son de las 3 poblaciones más afectadas en estos lugares. Lo hicimos como si esto fuera nuestro salón de clase y como si fuera esto un salón de niños de transición, como si lo bueno, eso es como nuestro pensado. Y pues adicional a eso, la última actividad es que cada uno va a formular algunas preguntas sobre su cuento y vamos a poner la cola al burro y y pues les daremos un premio a las personas pues, que respondan y participan con nosotros. Entonces, vamos a descansar, yo creo, y vamos a poner Domingo 7 de la mañana. Acabo de llegar de Farga. Bueno, entonces, érase una vez, en un muy lejano, una nación llamada la Unión Europea, un grupo de 3 amigos
llamado Campanito, Sofía y Felipe. Ellos vivían en algunos pueblitos de la Unión Europea. Este grupo emigró a distintos lugares buscando respeto, pero lamentablemente no lo encontraron, debido a que los habitantes los discriminaban a diario. Y cada uno les va a contar sus historias. Entonces, esta es la primera historia. Mi nombre es Felipe y mi piel es considerada rara y extraña, solo porque es de un color diferente. Realmente no entiendo si en mi concepto me veo muy exótico y llamativo, y me encanta. En estos tiempos modernos fui encuestado para ver cómo me sentía por una señora, que se hacía llamar el hada de la igualdad. Fue algo muy extraño, pero acepté. Al pasar los días se acercó la mujer a indicarme los resultados, donde me enseñó una palabra rarísima llamada racismo. Me enseñó que el 30% de las personas negras como yo habían sufrido de abusos en países como Finlandia, Luxemburgo y donde yo vivo, en Alemania, en los últimos 5 años anteriores. Un 21% de estos casos han sido en 12 meses y solo un 14% de personas han denunciado. Nunca me había fijado, pero muchas personas sí se alejaban de mí. Nunca supe por qué pensaba que tenía un mal olor o algo así. Por lo que ella también me contó que aquellos que tienen mis raíces, los afrodescendientes, un 26% de ellos ocupan trabajos que a menudo requieren un esfuerzo manual o físico. De hecho, el doble de las personas con una educación superior, frente a un 5% que no son afrodescendientes. Un día llegó a mi habitación un duende mágico llamado Spitty y deseé con todo mi corazón ser un niño con piel normal, o sea, blanca. Al otro día desperté y mi aspecto era diferente. Me aterroricé al verme al espejo. Me sentía gracioso y en serio me sentía muy simple. Con el paso de los días fui extrañando mis rasgos. Mi cabello negro, lleno de rizos, realmente me gustaba. Mi piel negra realmente resistente al sol. Este nuevo color hacía que me quemara todo el tiempo. Y sí que me dolía. Al mirarme al espejo no me sentía que no era yo. Así que desesperadamente quise comunicarme con mi Spitty. Planté uno de los frijoles que él me había dado para comunicarme con él. Tardó semanas en aparecer y no la pasé bien. Cuando lo hizo, le pedí el deseo de cambiar mi aspecto físico y devolverme mi color. Él lo hizo sin ningún inconveniente. Le pedí otro deseo y fue que se acabara la palabra rara del racismo. Él me dijo que no se acabaría la palabra, se negó, puesto que dijo que el ser humano es el encargado de cambiarlo, dándome a entender que la evolución humana consiste en la disminución del ego, para que crezcan todos en el mismo amor y sabiduría. Hola, soy Sofía, tengo 11 años. Mi vida como una niña judía se ha tornado en grises. Creíamos que todo había acabado cuando anunciaron la liberación de mi pueblo de esos señores blancos y altos de los que no entendíamos una palabra. Mi padre, quien se fue a la cámara de gas de los deseos, pues sí, ese era nuestro secreto, que aunque no olía nada bien, según él, los animales nos concedían al entrar el deseo que más anhelara nuestro corazón. Alguna vez con mi amiga Sara encontramos a un animalito curioso. Se parecía a una esponja saltarina de pelo azul quien jugaba a entrar y a no entrar a la cámara de gas, cuando esos señores altos no nos miraban. Siempre nos avisaba antes de pedir algo porque creíamos que lo deseábamos con el corazón. Una vez el radio sonó, colocaron a algunas personas en fila y mi padre por fin pudo entrar a la cámara de los deseos. Nunca más volvió a verlo, ni a la esponja saltarina de pelo azul, ni a mi amiga Sara. Emigramos a la nación de la Unión Europea, a un pequeño pueblo llamado Finlandia, de la que Kai, la aurora boreal, que se parecía a un arcoíris rosa, se hizo mi única y más valiosa amiga. Odiaba ir a la escuela. Kai demostró que el 28% de las personas como yo, que practicábamos el judaísmo y hablábamos hebreo, recibían acoso diario al menos una vez al año. Un grupo de sujetos de los que Kai me protege se llaman semitas, quienes mostraban gran hostilidad a mis amigos y familia sobreviviente del holocausto. Los actos antisemitas habían aumentado en un 69% y recibíamos muy malos tratos por ser quienes éramos. Hasta negaban que había existido el holocausto. Siempre había escuchado que no éramos la raza pura y lastimosamente tuvimos que mezclar nuestra lengua materna por la constante discriminación.
Kai y yo teníamos una investigación en donde centenares de judíos encuestados por la Agencia de Derechos Fundamentales de la Unión Europea dijeron que habían sido víctimas de ataques físicos de naturaleza antisemítica durante el último año y un 28% fue víctima de ataques verbales. Con el tiempo he comprendido que el Holocausto no fue más que un exterminio a mi población, nos robaron nuestra identidad y quieren borrar de la historia lo que nos hicieron. Ayer mientras paseaba con Kai, nos dimos cuenta que 20 placas conmemorativas al Holocausto fueron robadas. Los gobernantes de este pueblo han tratado de implementar políticas para que no nos sigan haciendo esto, donde la Comisión movilizará fondos de la Unión Europea y asistirá a los Estados miembros en la elaboración y la aplicación de sus estrategias para mantener viva la memoria. La Comisión apoyará la creación de una red de sitios que hayan sido testigos del Holocausto y más actividades. Solo sabemos que la tristeza anda en nuestro corazón y que el 38% de nosotros, el pueblo judío, ya no sabe a qué pueblo nació en Bueno, mi cuento es el Ado Gitano. Hola, mi nombre es Campanito. Vengo a contarles mi historia. Soy un Ado que pertenece a los gitanos. Lo que no saben quién es un Ado Gitano cuenta la leyenda que nuestro ser más poderoso y líder, Peter Pan, es un Ado supremo de origen de la India, el cual mi pueblo y cultura se ha extendido por varios países, manteniendo vivo el nomadismo, nuestra cultura propia del Ado. Somos Ados considerados muy alegres, de tamaño pequeño, la verdad no somos tan grandes y tampoco tan fuertes. Somos como la versión de un hada, pero más de evolucionados. Somos muy rápidos, ágiles, nos gusta mucho el reggaetón y pelear hasta el piso. Nuestro ídolo es el poderoso Ferchón con sus temas. El piso es guaracha, muchachos. ¡Ah, qué chistoso! El que le contara eso pensaría que somos colombianos, pero no somos aloquitanos. En fin, somos fieles a las personas con las que queremos que hicimos clic. ¿Se han visto Pokémon? Somos algo parecido así, pero no tenemos poderes y tampoco peleamos entre nosotros. Ya quisiera yo... ya quisiera yo, porque la verdad sí me gustaría arreglar unos cuantos asuntos con el Brianón, porque por haberme quitado a mí es la Kimbis. Perdón, la Kimbis. Nunca se enamoré de una Kimbis. Bueno, volviendo al tema. A lo largo del tiempo, siempre que me veo con mis otros compañeros AOS, nos contamos nuestras vidas e historias. Por decirlo así, adelantamos chisme. De tanta información que nos contamos, he podido aprender demasiado de cómo nos tratan. Me di cuenta que somos la comunidad de ADOS más numerosa en la Unión Europea. Algo que me llama la atención cuando me estaban contando mis otros compañeros ADOS es que solo un 32% de nosotros, los ADOS gitanos, tienen acceso en casa a agua potable, lo cual es una cifra menor a la que tiene la población de mis otros compañeros ADOS, habitantes del Congo o Pakistán. Además de ellos, muchos otros compañeros ADOS me cuentan que han vivido racismo y discriminación por parte de la raza humana en la Unión Europea. Contra mi cultura se da que tengamos carencias necesidades básicas como salud y educación. Esto provocando el 63% de los jóvenes de los ADOS entre 16 y 24 años no estudian y tampoco quieren trabajar. Un ejemplo claro es que en España la estadística es del 77%. Estoy dejándome también preocupado de cómo es tan grande la discriminación contra los ADOS gitanos. Digamos que quisimos darle como ese toque un poquito de risa y tal vez un poquito infantil para comprender que tal vez la Unión Europea o Europa es la cuna de los derechos humanos, o eso es lo que todos creemos. Y pues que con el mayor respeto del profesor también es la cuna de muchas cosas horribles como lo de la discriminación. Ir a Europa tal vez sea una posibilidad, pero también un riesgo para muchas personas que migran. Digamos que la Unión Europea, por medio del Tratado de Lisboa, confiere pues al Parlamento la facultad de crear políticas públicas y una adopción de legislación como lucha contra la discriminación. Ellos han creado muchas directivas sobre la igualdad racial, sobre la igualdad en el trato del empleo, sobre la igualdad de trato, sobre muchas otras cosas, que pues la discriminación no solamente se ve entendida por el color de piel, sino también hay una discriminación que también va orientada al género, discriminación que va orientada también a la forma en la que las personas tienen su religión o su vida, o hasta por el hecho también de pertenecer como nosotros a ser latinos.
Los pueblos gitanos, las comunidades negras y los judíos han sido fuertes, digamos que ocupan los 3 primeros lugares de discriminación en la Unión Europea. En mi caso, de Sofía, la niña judía, en Europa, 1 de cada 20 europeos no sabe nada sobre el holocausto. Y de hecho lo niegan. Entonces creen que nunca existió eso y que tal vez solamente es un invento de los judíos. Es tanto así la discriminación que han tratado de eliminar museos, material histórico frente a estas comunidades, como si quisieran quitarnos esa parte de la historia. Y yo más que todo esta exposición era como más una reflexión para que cayéramos en cuenta. A veces nosotros estamos aquí en Colombia y sí, Colombia es lo peor y creemos que Europa es la cuna de derechos humanos y cero discriminación, pero lo más probable es que tú vayas allá y más de uno de nosotros por ser latinos vaya a ser discriminado. Entonces no creamos en todo lo que nos dicen que vaya a estar muy bien. De hecho, por el simple hecho de ser negro, tal vez ser judío, muchos caen en discriminaciones que tal vez a nosotros no nos afecte tanto la palabra, pero ¿qué pasa cuando pasa a lo físico? ¿Qué pasa cuando te matan? ¿Qué pasa cuando te violentan y digamos que transgreden tu vida y no la respetan tal vez por ser hebreo y practicar una religión, o ser negro, o ser gitano, que pues al fin y al cabo transgrede todos los derechos fundamentales? Igualmente también se han implementado estrategias pues, para hacer lucha a esto del racismo. Digamos que también hasta el 2030 la Unión Europea tiene planeado, digamos que erradicar varias formas de discriminación que hay. A los estados-naciones que hagan parte de estas políticas públicas, que muestren cifras, que se están haciendo bien las cosas, les dan un financiamiento económico. Pero digamos que desde 1986, si no estoy mal, se vienen implementando varias políticas públicas para erradicar la discriminación, pero nunca se ha llegado a la meta. Digamos que para 2014-2016 creo que la meta era que 15 millones de personas consiguieran empleo, porque también la población joven en Europa es muy difícil que consigan empleo, y si para el europeo es difícil que consigan empleo, imagínense lo difícil que es para una persona latina o para una persona judía o para una persona negra. Pues hay más dificultades ahí. ¿Les puedo contar un secreto de lo que pasa en Europa? ¿Sí? ¿O no? ¿No me callo? Bueno, lo que dice Jessica es cierto. Allá en Europa hay como una escala, no solo a nivel laboral, sino a nivel educativo, cultural, social, llámalo como quieran. ¿En dónde? Hay 1, 2, 3, 4, 5 rangos para que una persona que habita dentro del territorio europeo, no importa el estado en donde te encuentres, le dan empleo. ¿Quiénes son los que tienen prioridad? Los nacionales más los de la Comunidad Europea. Ellos son los que primeramente tienen la oferta, o a quienes en primer lugar tienen que elegir. Si no hay ningún candidato que satisfaga la oferta laboral, pasan a los de Europa del Este, es decir, los de la ex Unión Soviética. ¿Listo? Si no, adivinen a quién les dan empleo en un tercer rango. No, a los africanos. ¿Listo? Y adivinen en quién sigue en cuarto lugar. Los asiáticos en general, y en último lugar los latinoamericanos. ¿Por qué? Porque se considera que los 3 últimos que están en esa lista tienen aparentemente menor capacidad laboral que los europeos. Se lo digo porque cuando estuve allá en la maestría en el 2016,
yo tuve también la oportunidad de pedir empleo, como cualquiera de ustedes, allá. Y me decían, ¿tienes pasaporte comunitario? Sí. Ah, entonces eres elegible para el empleo. Si no tienes pasaporte comunitario, aplica la lista. ¿Discriminación hay? Por supuesto que sí. ¿Y saben qué es lo más chistoso? Que de acuerdo a la nacionalidad que tengas, tienes acceso a un cierto tipo de empleos. Por ende, ¿qué empleo le pueden dar a un europeo del este? Un cargo más o menos ejecutivo, como cualquiera de ustedes lo tiene actualmente en sus trabajos. Secretarías, ese tipo de cosas. ¿Qué empleo le dan a un africano? Atender las cajas de los supermercados, lavar baños, barrer, ese tipo de cosas. ¿Y a los latinoamericanos? ¿En qué nos emplean? Cuidar niños, ¿cierto? Construcción, efectivamente. Cargos que los europeos no hacen, no quieren hacer. Entonces ahí hay una evaluación y una discriminación negativa, ¿no? De igual forma, pues tal vez, bueno, están estos cinco grupos. Imagínense, bueno, tal vez ser africano, ser asiático o ser latino, y adicional a eso tener una discapacidad. Más o menos hasta 2010 se comenzaron a implementar políticas públicas para financiar empleos, para que las naciones que se hicieran parte, digamos, de estos tratados y estas adhesiones, pues que tuvieran cierta financiación. Pero también ser cualquiera de estas tres y ser discapacitado agrava más la situación. ¿Qué más podemos decir? Pues sí, que está la materialidad de las leyes, los derechos humanos, un poco de ratificación de derechos humanos, adhesiones a muchos tratados internacionales, pero en la práctica pues están matando gente, como usted o como yo, por tal vez escapar de la violencia, de la pobreza extrema, de situaciones sociales muy difíciles, ya sean en este caso, en este país, tal vez político-sociales, tal vez los asiáticos por situaciones religiosas y demás. Bueno, vamos a hacer las preguntas. A ver quién responde. ¿Quién es ese burro? Es un burro. ¿Pero quién? Pónganle un nombre. No le ponemos nombre, bueno, está bien. ¿Qué ponemos? Yo quería poner los nombres, pero bueno. A ver. Bueno, mi pregunta es, ¿cuál es el porcentaje de las personas que habían sufrido racismo en los 5 años anteriores? ¿30% o 40%? 30. Bueno, solo uno. Si quieres, pasa tú. ¿Un camino? Pasa. Dale, dale. Una, dos, tres. No, muy poquitas. Eso, dale ahí. Abajo, abajo, abajo. Abajo, abajo. ¿Cómo entra? Que se puede entender como actos antisemitas. Bueno, lo que pasa es que los semitas son como una descendencia de los hebreos, ¿sí? Entonces es como una persecución a esa creencia, por decirlo así, religiosa o de linaje, que no se aceptaba, por decirlo así. Bien, correcto. Los antisemitas son un grupo de personas que estaban en contra de la religión, o bueno, no están en contra, desconocen la cultura de los judíos y la persiguen matando a personas. Más de 40, no, eso está muy... Una, dos,
3, 4 Y otra sí. y 5. Bueno, ya. Zarandealo un poquito. Pero como ir la cola, pues no se puede. Vamos a darle con el resto. ¿Listo? Ahí, hágale ahí. No. No vas a hacer como. Más arriba. A los derechos. ¿Sí o no? ¿Cuál? ¿De dónde vienen los sabatitanos? Los gitanos. ¿Gitanos? Sí. ¿Sí? Mira el cristal. Sí. De la India. Por lo menos unas 10 vueltas. Unas 10 vueltas. Esto es trampa. Esto no. Sí, dale, vueltas. 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Derecho. Derecho. Su otra derecha. Ahí. Arriba. A la derecha. Ahí. Bien. Sí, la pusiste, pues Listo. Y ya eso era. Un aplauso. Muy bien. Perfecto. No, de hecho hay posibilidad de vivir tortura no solamente física, ¿no? Curiosamente. Vamos entonces a mirar con el grupo por qué las situaciones de la tortura son tan vedadas, ¿no? Y calladas, como que eso es como raro saberlo, ¿no? A veces. Y en otros casos son legitimidades. Si vas a pasar, pasa no por ahí. Pasa por el otro lado. Vamos a ver que incluso la tortura tiene una legitimidad jurídica, ¿no? Una legitimidad jurídica que es bastante cuestionable en el sistema internacional de protección de derechos humanos. Listo, arranquen por favor. Arranquen. Aquí hacemos un video, ¿no? No. Bueno, buenas noches para todos. Quisimos traer algo un poco diferente. La noción, básicamente entrenamos una IA a un nivel del 1%. Este es con ID, ¿sí? ID, un tipo de desarrollo fundamental para poner un poco a prueba, ¿cierto? ¿Qué vamos a encontrar? Vamos a hacer una pequeña rúbrica, ya nos va a explicar la IA en qué consiste, y pues entraremos a debatir cuáles son los elementos, las definiciones, los problemas reales de la tortura, y vamos a pasar por fuego la efectividad de algunos tratados internacionales y qué es lo que pasa en el ejercicio práctico de este tipo de nociones. Entonces, podemos iniciar con el primero para tener las nociones o las reglas del juego. Salud.
por Bluetooth. Sí, sí. Listo. Buenas noches para todos. Es como tal, ¿cómo lo estás? ¿Vamos a otra pregunta? Ahí está en Bluetooth, está, tienen que buscar el Bluetooth ya sube el volumen. Sí. Tal como lo dijo la guía, nosotros vamos a hablar del tema de la tortura y la deportación, la dicotomía que se encuentra en la República China. Como tal, vamos a definir el concepto de tortura. ¿Sí? Yo sé que para muchos digamos que es fácil definir qué es tortura, pero como decía ahorita el profesor, la tortura no tiene que ser únicamente física. ¿Sí? La tortura es importante, digamos, establecer que la tortura consiste en la destrucción intencional que se realiza al ser humano o ser vivo por parte de otra persona. ¿Listo? Esto, digamos que con el fin de causar sufrimiento. En la República China se llevaba la tortura a cabo para buscar la manera de que la persona diera como declaraciones de complicidades y únicamente la tortura no era física. La tortura también era someterlos, digamos, para condenarlos y así tener, digamos, que declaraciones específicas sobre algún tema o algún homicidio o alguna consecuencia que hubiera cometido en su fin. Teniendo en cuenta que la tortura busca, digamos, quebrantar el cuerpo y destruir la mente, ya que pues, las víctimas que sufren torturas físicas por la humillación y la tortura empieza a generar daño en las personas que eliminan la confianza en cada una de ellas, ¿listo? Para esto, digamos que la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en el artículo 7 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que proclamó que se sometió a tortura ni tratos de penas crueles e inhumanos o degradantes, además en la Declaración de Protección de todas las personas contra la tortura y tratados en penas crueles, inhumanas o degradantes, ¿listo? Cabe aclarar también que desde 1948 en la República China declararon la comunidad internacional por medio de la Declaración Universal de las Naciones Unidas condenó que la tortura y los actos crueles que se cometían contra otras personas tenían que ser echados atrás, ¿listo? En cuanto al tema de la deportación, de acuerdo a lo establecido en la Organización Internacional de las Migraciones, la OIM, la deportación consiste pues, en el acto que el Estado genera, el Estado en ejercicio de soberanía proclama, digamos, que para no permitir, digamos, a personas extranjeras o migrantes que se acerquen personas extranjeras o migrantes lleguen a su país en busca de un establecimiento de su soberanía, por el medio del cual envía a un extranjero fuera de su territorio o a otro lugar, ya que está siendo admitido y se le termina el permiso. Esto sucede en caso de que los emigrantes llegan al país como tal o cuando una persona se encuentra de paseo y cumple las reglas como tal y lo regresa. ¿Listo? Bueno, voy a realizar como un pequeño paneo histórico de la tortura. Digamos que la historia es demasiado extensa, pero pues en primer lugar nos remitimos a la antigua Grecia, en donde, como ya sabemos, estaban los ciudadanos, esclavos y extranjeros. Los ciudadanos gozaban de tratos especiales, a ellos sí hay que hacerles debidos procesos, surgirles una duda de por qué cometió tales y tales hechos. No obstante, como ya lo decía, los esclavos eran como lo más rezagado de la sociedad griega y ellos simplemente si desacataban una orden de su amo, si realizaban actos impunes en la calle o cualquier lugar, inmediatamente eran asesinados, golpeados, miles de formas.
Doy un brinco y me remonto a la Edad Media. Yo creo que ya aquí todos conocemos lo que sucedió en la Edad Media con la Inquisición, la Iglesia, los herejes. Alguna mínima duda que surgiera ante la fe de Dios era castigado con tratos crueles, inhumanos. Una de las torturas más conocidas, pues una de las tantas que ocurrió en esa época, era el potro. No sé si ustedes lo conocen, y era que colocaban a la persona en una mesa, tabla, la esposaban de manos y de pies a cada extremo de la tabla y empezaban a hacerle preguntas y empezaban a cuestionarle y así. Al momento de ya fuera porque no respondiera lo que ellos querían escuchar o porque simplemente se negara a responder, iban manipulando la polea, y eso pues hacía que sus articulaciones... Así deberían ser los preparatorios acá. Que sus articulaciones se descargaran y pues finalmente la muerte. De esas hay muchas. Ya llegamos a la época de la Ilustración y ahí los filósofos empiezan a decir como, oigan, yo creo que tenemos que volver esto una vaina más humanística y decir qué estamos haciendo bien, qué estamos haciendo mal. Ahí es donde nace, yo creo que la frase de Rousseau, la de el hombre es bueno por naturaleza o la sociedad es que lo corrompe. Tal vez la sociedad ve que la gente mata, no sé, viola, roba, se ve en esa necesidad, digámoslo, animal, en responderle de la misma forma al otro, inclusive aún más cruel. También podemos, ahí entra el debate que ahorita surgió de que si los presos tenían derecho a no ser tratados de esa forma, y es donde entra César Beccaria con su Tratado de los Delitos de las Penas, en donde dice que es una forma más humanizada de ejecutar las penas, no para castigar, sino para que el reo o el acusado se realice una reinserción en la sociedad. Igualmente, pues ya los procesos de colonización que se dieron aquí en América y en África, yo creo que ahí se ve bastante tortura por los expedicionarios europeos. Digamos que ellos se sentían el centro del mundo y llegar a conquistar nuevas tierras, nuevos tesoros, entonces fueron como, todo esto es de nosotros, no nos importa matar, no nos importa violar, y ahí. Y últimamente la tortura se puede ver reflejada pues, en el evento histórico como más importante, de donde ya surgen tratados internacionales y eso, que es la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial, pues ya todos lo conocemos, fue en donde se hizo uso por primera vez de un arma de destrucción masiva, en donde acabó con los pueblos japoneses de Hiroshima y Nagasaki, el uso de gas pimienta para pues, las poblaciones judías, y todo como todos los diferentes experimentos científicos, podríamos decirlo así, que realizaron los alemanes para por fin encontrar su raza aria que tanto ellos buscaban. Retomando un poco la parte de lo que es la concepción que nos toca tratar, que es la parte china, la parte asiática, tenemos que reconocer que la tortura, al igual que la deportación, ha existido siempre con la humanidad, porque siempre tendemos a creernos mejores. Nuestra religión, nuestro grupo social, nuestra etnia, etcétera, etcétera. Eso genera no solamente la validación para nosotros mismos de torturar a la otra parte, sino también de deportar. En China hay registros desde 2350 a.C. de técnicas de tortura, como mencionaba el compañero, principalmente para lo que era el sometimiento de otras tribus, para lo que era la extracción de información. Y si nos retiramos un poquito, cuando los mongoles conquistaron China, principalmente por diversión, también les parecía bastante divertido el hecho de ver sufrir a los demás. Cosas de mongoles. Pero la deportación también es una herramienta que ha sido usada. Por ejemplo, la construcción de la Gran Muralla China fue el primer intento registrado de la humanidad por mantener fuera a otro pueblo. O sea, los chinos lo hicieron mucho antes que Trump. Pero en principio era
para lo mismo. Entonces, la deportación y la tortura han estado con la raza humana desde el principio de la raza humana. Rousseau o Maquiavelo ya es cuestión de cada quien. Andando un poquito más en esa parte, algunos tratados, porque hay que reconocer que la tortura no única y exclusivamente se dicta en combates, no solamente la ley Ginebra, no solamente la ley Montevideo. La tortura puede presentarse en muchos aspectos. Hay varios convenios de ética médica que hablan principalmente de eso, de la tortura, como herramienta médica, psicológica y práctica, teórico-práctica dentro de la medicina. ¿Sí? También, como lo mencionó ahorita la compañera, hay varios tratados para los delitos. Hay uno en especial, el protocolo facultativo del convenio contra la tortura y otros tratos por penas crueles, inhumanas o degradantes, firmado en el 2002 y ratificado en el 2006. Engloba principalmente los conceptos y la definición de tortura y cómo se aplica y cómo se deriva. Él menciona que la tortura puede dirimirse en 16 ámbitos. El político, el militar, el social, por ejemplo, es tortura lo que hacen los policías, ¿sí? En los diferentes estados. La tortura es un concepto muy amplio y muy ambiguo. Lo que dijo el compañero es la definición única y exclusiva de generar dolor sin necesidad de otro ser vivo. Entonces hay gente que transfiere para los derechos alimenticios la tortura a los animales y toda esta situación, que es una rama que está tomando mucha fuerza actualmente para los ganaderos extensivos. La Unión Europea está tomando medidas precisamente porque algunos animalistas dicen que la ganadería extensiva es tortura para los animales, que se transfiera tortura para los humanos, aquellos que las comen y las consumen. Eso es un tema bastante interesante. No sé si el profesor nos decía a nosotros lo del Tratado de Lisboa del 2008, que es que la Unión Europea quiere generar una nueva carta. Ahí se habla mucho de lo que era la deportación, porque hay estados europeos un poco más amantes a la deportación, otros un poco menos amantes a la deportación. Uno. ¿Amante o no amante? Amante de la deportación. Amante de la deportación, está Francia, está Alemania es amante, Portugal es amante de la deportación, Suecia y Finlandia son amantes de la deportación. Sí. Bueno, mientras no sean europeos blancos, ya sí. Es un cambio. Y más porque, bueno, lo digo, hay un paréntesis, por el país en donde trabajé, de donde soy oriundo, es una ley nacional por los rezagos coloniales que existieron y que aún están vigentes en Portugal. Listo, a pesar de que ahorita está la moda de pues vete a Sefardí y saca el pasaporte portugués. No, muy bien, pero ustedes saben la legislación que hay allá. Ay, muchachos, una cosa loca. Eso es una tropa. En fin, es para adquirir impuestos. Ahí está quebrado. ¿Qué? Sí, llega. Por ejemplo, otro tratado también bastante moderno es el Convenio Interamericano sobre la Extradición. Este se formó hace realmente muy poco tiempo y surgió a causa de todos los grupos y problemas sociales que hay, que hace que la gente salga de sus territorios, y principalmente países como Chile y Argentina eran adictos en los últimos años, Pinochet para acá, a la deportación masiva de gente. Motivo principalmente de algunos alemanes que llegaron a Chile, ya cuestiones un poco más sociohistóricas, pero Chile es uno de los países con menos aceptación de migrantes en este momento. Por eso es toda la situación de la frontera norte con los propios indígenas y con los venezolanos. Es una situación bastante interesante. Chile no ratificó este convenio interamericano, es por eso que nadie puede decir principalmente nada. Bueno, vamos a cerrar con algo, y es, digamos que toda la teoría es muy chévere, ¿cierto? Vamos a hacer un juicio de valor, vamos a arriesgarnos a pasar por fuego. Dos tratados, Pacto Internacional de Derechos Civiles y la Convención contra la Tortura. Y vamos a hacer un ejercicio sumamente práctico. ¿Qué herramientas tengo para que se cumpla un tratado y cuál es la efectividad? Entonces, dentro del punto de vista de la herramienta, voy a tratar dos componentes, y es jurisdicción y competencia. Acá ya empezamos a encontrar temas sumamente ambivalentes. Y es que, para el caso del Pacto Internacional de Derechos Civiles, la República de China lo firma, pero no lo ratifica. Ya ahí empezamos a tener problemas. Artículo 7 de las disposiciones contra la tortura. Lo firma, pero no lo ratifica. Ok, entonces vámonos para la Convención contra la Tortura en 1988, firmada y ratificada. Ahora, algo sumamente interesante, y es que aquí llega la jurisdicción. ¿Qué es lo que ellos no reconocen? No reconocen
el Comité contra la Tortura. Está firmado, está ratificado, pero no reconoce el Comité contra la Tortura. ¿Cuál es la facultad que tiene? Básicamente nuestra Fiscalía, investigar este tipo de afectaciones. No existe un agente que investigue, todo queda en la nebulosa. Vamos a traer un caso de los Uyghur que habla precisamente sobre ello, el ejercicio de la deportación, que es legítima como un acto administrativo, y cerrémoslo un poco, y lo traemos un poco al derecho internacional público dentro de lo que es un acto administrativo en facultad de lo que tiene un Estado para poder proferirlo. Estos actos a su vez son recurribles y nacen de la voluntad del Estado. Esa voluntad es legítima, ¿sí? Yo puedo decir te acepto o no te acepto, tú lo puedes recurrir indistintamente de las consecuencias que puedan tener desde el punto de vista de los derechos fundamentales del Estado, que ya se podría tratar con la Carta de los derechos políticos y económicos. Pero ahí es donde empezamos a tener diferentes ambivalencias, ¿sí? Diferentes dificultades. China no lo hace, no lo ratifica, no ratifica la jurisdicción, tampoco lo hace la Corte Penal Internacional. Perdemos competencia, no se puede investigar. ¿Quién sanciona? Más allá del componente real que pueda desarrollarse dentro del delito, del crimen internacional, que es la tortura calificada por Naciones Unidas y por todos los organismos internacionales como un crimen. Ese crimen va a tener diferentes variaciones que entran ya pues dentro de la Corte Penal a hacer una valoración subjetiva de lo que son el tipo estructurado del delito como tal y de la infracción a un instrumento internacional. Que eso es lo que pues queremos invitar, y que al final es una reflexión interesante que terminaríamos con el ejemplo de los uigures. Ahora escuchemos qué es lo que diría una IA con un 1% de entrenamiento. Esto es básicamente esta bebé en lo que es y lo que piensa. Díganos, ¿qué piensas de lo que estamos hablando del derecho internacional y la tortura y la deportación? Bueno, muchas gracias por la información. He aprendido bastante. Ahora puedo concluir que la tortura y la deportación en la República de China son una flagrante violación a los derechos humanos. Estas prácticas son una amenaza para la seguridad y la paz mundial. La tortura es una forma de